¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos una vez más en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal del Congreso para Radio Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios tratamos de poner un paso atrás de la coyuntura, del debate parlamentario del día a día para entender mejor los temas de la agenda nacional e internacional y también para entender mejor la vida parlamentaria. Como usted sabe, uno de los temas centrales, una de las funciones centrales del Senado de la República es vigilar la política exterior. Tiene una gran vocación, el Senado de la República tiene una gran vocación internacional porque aquí se aprueban los nombramientos de embajadores, aquí se da seguimiento a la política exterior, se tienen comisiones legislativas de relaciones exteriores con organismos internacionales, con América del Norte, con África, con Asia, etcétera, además de la tradicional de relaciones exteriores. Bueno, sobre este tema vamos a platicar particularmente sobre algo que ha sido muy relevante en los últimos 15 años, que es básicamente lo que se denominó la Agenda 2030. Para hablar de eso hemos convocado a dos internacionalistas muy destacadas, de las internacionalistas más destacadas de este país, jóvenes académicas de la UNAM, quienes nos acompañarán para explicarnos cuál es la situación de la Agenda 2030, qué es lo que ha hecho México en la materia, pero también cuáles son las debilidades, qué faltó y qué cosas también se han simulado en torno a la Agenda 2030, porque también hay una cultura de la simulación del cumplimiento de algunos compromisos. Sobre eso vamos a platicar con la doctora Sandra Canetti Zabaleta y con la doctora Mariana Aparicio. Así que no se vaya porque se va a poner bueno este programa el día de hoy en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. La Agenda 2030, un plan de acción que se aprobó por las Naciones Unidas hace ya pues casi una década y en el que pues yo creo que muchos países y muchos actores nacionales e internacionales hablan mucho, pero entendemos poco. Así que para entenderlo mejor hemos invitado a las doctoras Mariana Aparicio y Sandra Canetti Zabaleta. La doctora Mariana Aparicio es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, es profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en la UNAM. Gracias, doctora Mariana Aparicio, por estar con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder compartir la mesa con la doctora Canetti y por supuesto contigo, doctor Puente. Muchísimas gracias, profesora Aparicio. La segunda invitada de esta mañana es la doctora Sandra Canetti Zabaleta, quien también es profesora de tiempo completo de Política Internacional y fue coordinadora del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También doctora, ella en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Gracias, doctora Sandra Canetti, por estar con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Gracias a ti, Kenvir. Un saludo a todo tu amable auditorio. Un gusto estar acá. Además, quiero destacar que ambas profesoras fueron condecoradas con la distinción Universidad Nacional de Jóvenes Académicos en Ciencias Sociales por la propia UNAM. Así que es una mesa de lujo. A ver, doctoras, ayúdenme a entender qué es eso de la Agenda 2030. Vamos paso a pasito. Yo tengo una idea, pero quiero saber la opinión de las especialistas, pero antes de su opinión, que nos describan qué es la Agenda 2030. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, mira, como tú bien decías, la Agenda 2030 es una serie de objetivos, de acciones políticas que están orientadas en la teoría pues a caminar hacia el desarrollo, en este caso hacia el desarrollo sostenible. Está enmarcada en la Organización de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 se llama 2030 porque justamente tiene como meta para el cumplimiento de sus objetivos el año 2030. Es importante mencionar que es una idea que se
retoma, no es novedosa, retoma varios elementos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que digamos es la agenda hacia el desarrollo anterior, también enmarcada en Naciones Unidas, pero que al llegar a su término en 2015, pues se vio que no se iban a alcanzar en ese momento 8 objetivos y 28 metas, y entonces los miembros de la Organización de Naciones Unidas, específicamente 193 Estados miembros, firman esta nueva agenda que, como decía, pues tiene 2030 para el cumplimiento. Y una cosa muy interesante es que, a diferencia de la agenda pasada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que va del 2000 al 2015, esta es mucho más ambiciosa. Es decir, la primera agenda, la de Desarrollo del Milenio, tuvo 8 objetivos a cumplirse, 8 objetivos del desarrollo y 28 metas compuesta por diferentes indicadores, y esta, que debería cumplirse al 2030, tiene 17 objetivos y 169 metas. Es mucho más ambiciosa en sus alcances y también, ¿por qué no decirlo?, convocó a muchos más actores de la sociedad internacional, no solo los estados o los actores gubernamentales, sino también agentes de la sociedad civil. Es por eso que vamos a ver, pues, gran representación de derechos humanos, de derechos del medio ambiente, de derechos de la naturaleza y de las personas, pues reflejados en estos 17 objetivos. Ahora, estos antecedentes de los objetivos del milenio, etcétera, es decir, si no fue, a ver, iba yo a decir, si fracasaron, ¿por qué entonces pensar en que estos se van a cumplir? Pero creo que ya me estoy adelantando un poco a la crítica. A ver, ¿qué perspectivas hay o qué avances puede haber respecto de esta agenda? Y platíquenos un poco sobre algunos de estos objetivos. Bueno, es tal como decía la doctora Canetti, los objetivos 2030 provienen de los objetivos del desarrollo del milenio. Y para aquellos que nos escuchan van a decir, bueno, pues Naciones Unidas siempre dice o da ciertos lineamientos, pero a nivel internacional, imagínense la diversidad de países, intereses, culturas que existen, y los objetivos del desarrollo del milenio, que tienen su inicio en septiembre del 2000, es el resultado de una serie de conferencias y cumbres en el marco de Naciones Unidas, en aquel momento por 189 países miembros en la Asamblea General de Naciones Unidas, que dio como resultado la Declaración del Milenio. ¿Por qué es importante la Declaración del Milenio? Porque una cuestión importante es que aquellas representaciones a nivel internacional, en la Asamblea General, donde un país es igual a un voto, implica que todos los 189 países se pusieron de acuerdo para tener un mínimo común necesario sobre, digamos, la pobreza extrema y el establecimiento de una serie de objetivos cuyo vencimiento sería el 2015. ¿Cuáles eran estos? El más importante, que también surge en el régimen internacional del periodo de posguerra, que es erradicar la hambre extrema y la pobreza, ¿no? Que eso es muy consonante con el objetivo central del Banco Mundial. Con ese objetivo también se fundó. Otro de los objetivos es lograr la enseñanza primaria universal, la promoción de igualdad entre sexos y empoderamiento a la mujer, reducir la mortalidad infantil con menores de 5 años y, por supuesto, está vinculada con mejorar la salud materna, combatir el VIH y SIDA, la malaria y otras enfermedades, la sostenibilidad del medio ambiente y, por lo tanto, y la última, que resulta fundamental, que es fomentar la Alianza Mundial para el Desarrollo. De nuevo, estos objetivos parecieran como un peso común, un mínimo común. ¿Y en qué estaba considerado esto? 21 metas, 48 indicadores con un año base, 1990. Y a propósito de lo que estamos viviendo, pues la construcción de datos a nivel internacional sobre estos temas sensibles no fue un asunto menor. Ahora, ¿por qué, a tu pregunta, por qué en el 2030 decimos, bueno, lo que quedamos en el 2015, pues no lo logramos? Justo es en el 2013, donde hay una serie de conferencias en donde hay una evaluación a partir de los datos disponibles en la construcción de las ODS. Bueno, de hecho, específicamente se da en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable en el Río +20 en junio del 2012, que se da esta serie de consultas y discusión global sobre una evaluación. ¿Qué no hicimos? ¿Qué sí hicimos y hacia dónde queremos ir? Y el reto fue el objetivo 2030, y se sumaron adicionalmente otros países. En aquel momento ya eran 193 países.
¿Qué es la diferencia entre los objetivos del desarrollo del milenio y el sostenible? Que el eje transversal en todos y cada uno de los temas es la pobreza. Ok. ¿No? Entonces, el primero son 8, que cada uno tiene objetivos específicos con indicadores, y los objetivos del desarrollo sostenible son ejes transversales. México ha tenido una participación fundamental, pero si quieres después de eso discutimos. Vamos a hablar del caso de México porque nos importa lo que ha hecho México, también lo que ha dejado de hacer o no ha hecho suficientes esfuerzos. Pero algo que me interesa llamar la atención es su opinión sobre estos objetivos que son los antecedentes a la Agenda 2030 y que no sé qué tanto se están repitiendo algunos patrones, por ejemplo, en la nueva Agenda 2030, que se demostró en aquella agenda que no era posible hacer. No digo que no haya avances, sino que pareciera que no se reconocían, por ejemplo, las grandes desigualdades que existen de desarrollo en el mundo, y pues hay regiones enteras que siguen pues en completo estado de abandono. La África subsahariana yo creo que es uno de los mejores ejemplos de que cuando les hablas de los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que dicen, pero ¿de qué me hablas? ¿No? O sea, esto no tiene nada que ver con mi realidad frente a estos indicadores que tú me planteas. Pero díganme si no estoy equivocado o estoy exagerando a lo mejor el argumento. No, yo creo que tienes toda la razón. Mira, datos de la propia Naciones Unidas dice que de los 17 objetivos y de las 169 metas que tiene esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, solo se han cumplido 17%. O sea, evidentemente hay una falla yo no diría que en el establecer esas metas, todas son muy loables, algunas incluso recuperan objetivos de la agenda pasada. A 6 años, digamos. Sí, no se van a cumplir, o sea, es un hecho, pero mira, no es que esté mal lo que se establece, ¿no? Pues claro que a cualquier persona le interesa erradicar la pobreza, erradicar el hambre, alcanzar equidad de género, alcanzar la educación universal. Pero el hecho de que solo 17% se haya cumplido a 6 años de terminar y que la agenda pasada haya acabado con el plazo de 15 años y tampoco se haya alcanzado un nivel aceptable, digamos, pues está hablando de que hay algo detrás que está impidiendo que se alcancen. Tú bien decías, África subsahariana. Bueno, África subsahariana es la región que menos ha podido alcanzar estos 17 objetivos. Y hay una razón de fondo, en mi opinión. Y tiene que ver mucho, sí, con la voluntad política, doctor, pero yo creo que también en cómo en Occidente, no en esas realidades muy particulares, estamos entendiendo el desarrollo. O sea, el desarrollo de alguna u otra manera, aunque se diversifique en la agenda, o sea, esta agenda representa el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito medioambiental, es diversa. De cualquier manera, en mi opinión, el desarrollo se sigue entendiendo a través de la acumulación y el consumo. Y hay una desigualdad importantísima a nivel mundial en este sentido. No por nada son los países de las regiones del sur global, África, América Latina, Asia, con sus salvedades, por supuesto, que son en términos generales los países que menos han podido registrar un avance positivo en la consecución de estos 17 objetivos. Y de hecho hay países, hay sociedades, los considerados altamente desarrollados, industrializados, que a lo mejor ya ni siquiera los tienen establecidos en su agenda porque es algo que no pasa, ¿no? Como el alcance universal de la educación. Claro. Entonces ahí yo creo que la siguiente agenda, que por cierto ya se está preparando, sí tendría que fijarse en estas particularidades o diferencias, siempre y cuando también, digo yo, eche un ojito a ese pasado, ¿no? O sea, entender por qué estos países del sur tienen estas condiciones de desigualdad que no se están pues logrando abatir, ¿no? Una de las cosas que se critica en la Agenda 2030 es el tema de la obligatoriedad, sobre todo de los países que están en condiciones de hacerlo, ¿no? Ahorita vamos a hablar del caso de México, pero justamente, es decir, países que pudieran hacer mayores esfuerzos no los están haciendo por distintas razones, en algunos casos por razones económicas, en otros por razones políticas, en otros por conflictos internos, hay distintos motivos, pero ¿cuál sería la ventaja o desventaja
de este mecanismo que está ausente pues de obligatoriedad, digamos, de cumplimiento? Bueno, el régimen internacional, es decir, las organizaciones internacionales, hay distintos niveles de compromiso. Específicamente, la toma de decisiones en la Asamblea General por resoluciones y declaraciones, en efecto, no hay una obligatoriedad por parte de los países. Sí. Básicamente, ahí lo importante es cuál es el compromiso que asume, y ese es un compromiso político, que asumen los países para destinar recursos, por un lado, generar políticas públicas para cumplir con sus compromisos internacionales. También tiene que ver mucho con el tipo de sistema político que tengan, los recursos disponibles, y al no ser, digamos, obligatorios sus compromisos, al menos sí queda claro una cuestión. Desde de los objetivos de desarrollo del milenio hasta los objetivos de desarrollo sostenible, construir los datos es un gran tema. Construir los datos y tener un repositorio a nivel internacional y nacional de esos datos es importante para hacer evaluaciones, porque, digamos, a nivel internacional, por supuesto que hay este tipo de repositorios, pero hay muchos países, como los que mencionó la doctora Canetti, que no necesariamente se obtienen esos datos. Entonces, no solamente es cumplir con los compromisos, sino también tener elementos para hacer una evaluación y tomar decisiones. Lo cierto es que a nivel internacional, si bien no hay una obligatoriedad, sí lo que permitan los países a ellos aceptar ese compromiso internacional es que exista una serie de evaluaciones en las cuales están obligados a decir en qué metas con esos indicadores están cumpliendo, cuáles están por cumplirse, en dónde hay un progreso insuficiente, dónde no tienen posibilidades, es decir, están estancadas o en deterioro, o son insuficientes. Eso también permite identificar qué tipo de países y si la comunidad internacional está dispuesta también a apoyar a los países para lograr sus compromisos. Por ejemplo, en el informe de avances del 2015, y de nuevo indico la importancia de los datos porque parece que los datos son cualquier cosa y el repositorio y no, y México tiene de hecho a nivel interno la Agenda 2030, ustedes pueden consultar la página www.agenda2030.mx, donde van a encontrar todos los índices e indicadores de las ODS y de la ODM para hacer la evaluación en cómo va México. Por ejemplo, en el 2015, cuando ya se estaba estableciendo la Agenda 2030, México no le iba nada mal. De hecho, de los 51 indicadores disponibles, el 72.5 México tenía un compromiso bastante avanzado. Sí. Y por supuesto que los demás, ¿no? Por cumplirse había más o menos alrededor del 12%, pero fíjense qué interesante, en progreso insuficiente era PIB por persona ocupada, o sea, el tema del salario mínimo, mortalidad materna, tuberculosis, superficie cubierta por bosques y selvas, que es un tema fundamental y que en teoría, pues bueno, esta administración tendrá que ir por allá. Estancadas o en deterioro, emisiones de dióxido de carbono y recursos hídricos, y donde no había datos es peligro en extinción, ¿no? Especies en peligro de extinción. Ahí claramente, ya con datos, ¿no? En todo este camino recorrido en el siglo XXI, pues podemos, tanto la sociedad civil como la academia, como los ciudadanos, y también, por supuesto, darles elementos para las cámaras en empujar, ¿no? Para políticas en este sentido, o buscar el apoyo a nivel internacional para poder coadyuvar a estos objetivos que, de nuevo, aunque no son obligatorios, sí tienen un piso común, que no es es un asunto bastante complicado a nivel internacional, tener pisos mínimos y que los países se comprometan a cumplirlos. A ver, vamos a ir pronto a una pausa, pero antes de irnos quisiera dejar planteado un tema que ya anticipaba yo al inicio de esta conversación con la doctora Sandra Canetti y Mariana Aparicio. También hay pareciera que hay una cultura de la simulación a nivel global. Y entonces yo veo como que muchos actores relevantes o necesarios para el cumplimiento de estos objetivos o de estas metas, que pues pareciera como que cumplen, pero no tanto. Y me refiero no solo a países, porque muchas veces solo acusamos a los gobiernos, que son los gobiernos los que no se atreven, no quieren cargar los costos políticos, etcétera. Pero quisiera que, regresando de la pausa, me platicaran un poco del papel del sector privado y de cómo el sector privado también
pues a veces ha utilizado esto como una estrategia para lavarse la cara y decir estamos contribuyendo a la solución de los problemas globales, etcétera, pero como una especie de, ¿cómo le llaman? Del greenwashing, ¿no? De esta especie de responsabilidad social empresarial. Exacto, ¿no? Pero que no están transformando ninguna realidad. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos le vamos a preguntar a la doctora Sandra Canetti y a la doctora Mariana Aparicio el papel del sector privado en la Agenda 2030. No se vaya, estamos aquí en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta aquí en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando sobre la Agenda 2030 con la doctora Mariana Aparicio y la doctora Sandra Canetti Zabaleta, ambas distinguidas profesoras de la UNAM, profesoras investigadoras del área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas. Doctora Sandra Canetti, estábamos antes de irnos al corte preguntándonos, hay mucha hipocresía, decíamos, ¿no? Hay mucha simulación. En esto del cumplimiento. Yo refería al sector privado, sí les quiero preguntar sobre el sector privado, pero primero vayamos con los países. ¿Sí realmente todos los países han jalado parejo o no han jalado parejo? ¿Quiénes deben? No han jalado parejo porque no pueden jalar parejo. O sea, hace un momento platicabas con la doctora Mariana sobre si estos compromisos son obligatorios. No, y tampoco pueden serlo, considerando la enorme desigualdad que hay entre los estados firmantes, ¿no? Que son prácticamente todos los miembros de Naciones Unidas. Y mira, para alcanzar una agenda tan ambiciosa se requiere de compromiso, por supuesto, de voluntad política, pero también de recursos económicos. Y las alianzas para el desarrollo, aquellos recursos que se destinan a la cooperación internacional para el desarrollo, por lo menos para alcanzar estos 17 objetivos, pues requieren de un esfuerzo que no solo depende de los estados, sino también, por ejemplo, de las empresas, ¿no? Que contribuyen a través de la sociedad civil, de las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira que algo muy interesante respecto de esto es que los países que más aportan, digamos, en recursos económicos para alcanzar estos 17 objetivos son países que en realidad no tienen tantos problemas en materia de esta agenda, ¿no? Por ejemplo, Italia, Noruega, Suecia, Países Bajos. En esta lista no vas a encontrar países empobrecidos, claro, porque no pueden hacerlo, no pueden destinarlo. Pero fíjate que otra cosa muy interesante que yo creo que es uno de los principales obstáculos para caminar en estos 17 objetivos, es que hay toda una lógica o toda una coyuntura internacional que hace que los reflectores y por lo tanto los dineros se vayan a otros ámbitos de la política internacional. Particularmente me refiero a los conflictos armados, ¿no? Cuando empieza esta agenda de objetivos de desarrollo del milenio en el 2000, viene inmediatamente la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y entonces se destinan un montón de recursos a eso y la agenda del desarrollo se invisibiliza. En esta agenda, una pandemia que nadie se esperaba y que lejos de avanzar en estos 17 objetivos, pues mostró todavía más deficiencias por la manera en la que impactó esta insalubridad a diferentes países del mundo, ¿no? Y hoy lo podemos ver, mira, estamos ya a casi nada de terminar la agenda y tenemos por lo menos 2 conflictos de gran envergadura que están acaparando no solo el interés, sino también los dineros de empresarios, dineros de gobiernos, ¿no? Para mantener, pues precisamente guerras o conflictos armados que van en detrimento definitivamente de acabar con la pobreza, de lograr la seguridad alimentaria, de la educación de calidad, de la igualdad de género. O sea, si nosotros hiciéramos un panorama hoy verdaderamente crítico con los datos que Mariana ya muy bien ha apuntado, vamos a ver que de verdad vivimos en un retroceso importantísimo, ¿no? Y es que yo creo que lamentablemente pues hay otras prioridades y que por lo mismo estos compromisos no se pueden hacer pues de manera obligatoria, ¿no? Y así dentro de muy poco vamos a ver que esta agenda que va a terminar en 2030 pues va a ser la puerta de entrada a otra que se establezca pues para alcanzarse en otros años más y pues que lamentablemente yo puedo decir que pues tampoco se va a lograr alcanzar, ¿no? Y bueno, me hacías recordar en este momento el discurso de la presidenta Sheinbaum en el G20 diciendo que, bueno, el inmenso gasto militar que existe actualmente justo con motivo de estos conflictos y que si los propios países hicieran un esfuerzo de reorientar el 1%, o sea, con el 1% que se reorientara, sería un cambio significativo. Claro, no necesariamente fue muy bien recibido la propuesta, porque justamente hay toda una industria alrededor de las armas, ¿no? Pero a ver, yo les planteaba también el tema del sector privado.
este sector privado que por supuesto que hay que reconocer todo este esfuerzo que están realizando las empresas en energías limpias, es decir, una industria que antes pues prácticamente no existía, ¿no? Es decir, todo eso es positivo, pero ¿qué tanto es real y qué tanto es parte de esta simulación de cumplimiento y por lavarse la cara y decir estamos siendo consecuentes? Pues lavarse la cara o no, funciona, ¿no? Funciona, ¿sí?, en el sentido de que pueden generar recursos. En el caso particular de México, el sector privado fue importante en la construcción de un diálogo. De nuevo, pareciera que, y creo que me escucho un poco bastante optimista, lo cual a veces no necesariamente lo soy, pero mantener la agenda a nivel internacional, a pesar de todos estos conflictos y problemas que ha apuntado la doctora Canetti, el COVID-19, pobreza y educación en términos de la regresión que tuvo en los avances alcanzados, mantener los temas a nivel internacional es un gran avance, ¿no? Independientemente obviamente de los rezagos que existen. De nuevo, Amexit, la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo, estableció en el 2015, que es donde México empieza a tener una participación, bueno, en realidad desde el 2012, pero bastante activa junto con el Senado. El Poder Legislativo ahí tiene una agenda importante, o la tuvo en su momento, habría que ver qué ha pasado ahora. Y esta alianza para la sostenibilidad lo que generaba era una plataforma de diálogo y acción que incluía 80 empresas mexicanas y multinacionales que estaban operando en México para, intercambiar información sobre cómo sabían o de qué forma podrían avanzar en las ODS, sobre todo en términos de modelos de negocios y diseñar proyectos de cooperación alrededor de la Agenda 2030. De nuevo, dices, muy bien dicho, doctor Puente, sí hay muchos procesos de simulación, y qué mejor, no voy a decir la marca, pero casi todo México toma esa gas burbujeante negro, ¿no? Toda la estrategia de marketing que hizo para reciclaje, para modificar, ¿no?, el tipo de embalaje. Es decir, si bien son esfuerzos significativos, son externalidades que asumen las empresas, no necesariamente el Estado, y que son en beneficio, si no de una forma, de un impacto significativo, se han modificado la forma en cómo se construyen negocios en el país. Lo que antes para nosotros, ¿no?, como los ciudadanos de a pie, pues ahora tenemos un montón de bolsitas, no de plástico, sino de tela, ¿no? Esa fue toda una estrategia de comunicación entre el gobierno mexicano con las empresas privadas, y de qué forma podrían establecer ciertas campañas o modificación de patrones de consumo para toda la población. De nuevo, dirían mis alumnos, no es mucho, pero es trabajo honesto, en el sentido de que, ¿no?, tú tienes que convencer a los empresarios de asumir los costos de la modificación, ¿no?, de venta, distribución y operación, y por supuesto que hay mucho más que hacer, pero sí se necesita un diálogo abierto sobre hacia dónde va la administración, ¿no?, en turno, cuáles son los compromisos que busca asumir también a nivel internacional, y cómo puede tener un diálogo abierto con las empresas. Hay mucho por delante, seguro sí, pero también hemos visto un desarrollo importante y significativo que en otros años, ¿no?, hay que pensar en el siglo pasado, creo que ya estamos un poco viejitos, pero claramente hemos cambiado como país. Somos un país sí tenemos contaminación, pero no estamos como en otros países por este tipo de apoyos significativos. De nuevo, hacen falta un montón de hacer. La sociedad civil es muy importante. Estoy pensando en algunas organizaciones que se preocupan por la educación de los niños y los jóvenes, acceso a la salud, entre otras que pueden ser muy importantes, pero de nuevo me parece que al menos en aquel momento inicial de las ODS el gobierno mexicano se lo tomó súper en serio y llamó a un diálogo que probablemente es muy posible que siga siendo, sobre todo por la agenda que la presidenta estableció en el G20 de un diálogo con el sector privado. Bueno, y además hay la expectativa de que una gobernante con los antecedentes académicos que tiene, con sus intereses de investigación
investigación que tenía cuando se dedicaba a la academia, pues pueda tener una vocación, por ejemplo, con algunos objetivos como el de las energías limpias y otras que no avanzaron como se esperaba. Y claro, yo coincido, no está mal que difundas o que te publicites si estás haciendo acciones en la materia. Lo que yo critico es cuando es más lo que inviertes en la publicidad de lo que haces que en lo que realmente estás haciendo, como estas grandes compañías que pareciera más como estrategia de publicitaria, ¿no, doctora Canetti? Mira, regresamos otra vez a lo que tú muy bien mencionabas, ¿no? La simulación, ¿no? Efectivamente, el sector privado es importante en esta alianza, por lo menos para generar empleos y recursos encaminados al cumplimiento de los 17 objetivos. Pero ahora que Mariana hablaba de estas empresas que están en México y que se han sumado de alguna manera al cumplimiento de la agenda, pensaba, por ejemplo, en el caso particular de las empresas españolas. 2 empresas españolas muy importantes están dentro de este pacto de desarrollo: Inditex y esta otra, Repsol. Okay. Esta agenda, a diferencia de la pasada, tiene al menos 7 objetivos que tienen que ver con el medio ambiente, hablando también de los intereses de investigación de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo digo que es una simulación porque, mira, Inditex se mantiene de la explotación de mano de obra y de recursos naturales de los países del sur global, que vamos hasta abajo en el cumplimiento de los objetivos. Y Repsol, pues también, ¿no? O sea, energía, si hay una transición y demás, pero no terminamos de ver el discurso congruente con la praxis de las corporaciones. Después de todo, las empresas funcionan con eso, ¿no? La ganancia y el lucro. Y yo creo que Mariana le ha dado al traste. O sea, si los gobiernos de alguna u otra manera están atados de manos por las condiciones de desigualdad, si las corporaciones es más bien un hecho de simulación que el de verdad apostar por el cumplimiento de los objetivos, pues volteemos entonces a la sociedad civil, ¿no? Pero eso implicaría también hacer una agenda, en mi opinión, menos ambiciosa y más aterrizada a las particularidades de las necesidades y las prioridades de diferentes sociedades en el mundo, porque no somos iguales efectivamente. O sea, si seguimos con una agenda tan ambiciosa que refleja estas desigualdades, claro que África subsahariana, claro que América Latina siempre va a estar en los últimos lugares, ¿no? Y parecería que estamos caminando, pero de a ciegos, porque en realidad no estamos haciendo mucho en realidad, ¿no? Claro. A ver, ya casi nos vamos a ir, pero el Senado de la República tendría que estar atento a... Es como parte de su vocación por las funciones que desempeña y por sus facultades exclusivas, debería estar atento en general a la Agenda 2030. ¿Cuáles serían esas prioridades en las que se tendrían que estar trabajando desde el Congreso mexicano para pues darle seguimiento o acompañamiento al cumplimiento de la Agenda 2030? Bueno, no sé si específicamente le compete al Senado, pero sí a ambas cámaras. La primera es qué incentivos y qué legislaciones se desarrollan o se van a desarrollar para llegar a los cumplimientos. Parece muy general lo que estoy diciendo, pero es un asunto prioritario. ¿Por qué? Porque si quieres negociar con empresas, con el sector civil, con el sector académico, tú debes de tener como gobierno debe ser un mensaje muy claro sobre cuáles son los incentivos, ¿no? O apoyos que se necesitan para ir en consonancia con los objetivos 2030. Una de las cosas que de nuevo me parecen fundamental, y creo que parezco disco rayado en este programa, pero seguir manteniendo nuestros compromisos de construir datos para poder hacer evaluaciones de política es un asunto prioritario para poder avanzar. Creo que de las otras cuestiones que podrían ser importantes en el Senado, sí es solicitar la rendición de cuenta, ¿no? a todas las secretarías de Estado que estén vinculadas con alguno de los cumplimientos, cómo va avanzando la agenda, cuáles son los recursos que están destinados y cómo van sus compromisos. ¿Se cumple? ¿Están por cumplirse? ¿Hay un progreso insuficiente? Si es así, ¿por qué? ¿Y qué se necesita? Es decir, también necesitamos una evaluación de las políticas públicas desarrolladas durante el siglo XXI, de manera particular en México, y en qué compromiso se quiere llegar, porque igual, por ejemplo, de los 17 objetivos que tiene el desarrollo sostenible,
sostenible, si la industria, innovación e infraestructura no es un tema prioritario de la agenda, por decir cualquiera de los 17, pues entonces, ¿no? Cuando México presente sus resultados a nivel internacional en cómo va, pues va a tener consonancia con que tenga un progreso insuficiente, estancadas o en deterioro, o no tengamos, y creo que lo peor que nos puede pasar es no tener datos suficientes. Entonces, de nuevo, primero es la generación de datos y el repositorio de esos datos y que esos datos sean públicos para todos aquellos que necesitan la evaluación. Segundo, el Senado sí puede tener un seguimiento sobre cómo México ha cumplido y pedir a cada uno de las secretarías de Estado vinculadas con la aplicación y la rendición de cuentas sobre los 51, sobre los 17 objetivos, en cómo vamos, ¿no? Y sí puede dar una serie de recomendaciones sobre cuáles son los compromisos que México está adquiriendo a nivel internacional, porque de nuevo, y tal como dice la doctora Sandra Canetti, ya se está nuevamente negociando a partir de cumbres y asambleas en el marco de Naciones Unidas sobre cuáles van a ser los otros objetivos, porque lo que sí nos dio la pandemia fue todo lo que habíamos avanzado, estuvo todo un retroceso importante, no solamente en términos de salud, educación y pobreza, sí. Y el mundo está replanteando nuevamente hacia dónde van los objetivos con gobiernos autoritarios, ¿no? O que van por la vía democrática, pero proteccionistas, selectivos, con una alta inflación, poco crecimiento económico. Digamos, hay condiciones en el mundo para que todo mundo cuide su país y no necesariamente la cooperación internacional sea parte fundamental. Y creo que la última cuestión, y creo que es importante y el Senado sí le compete, es que el próximo secretario o secretaria general de Naciones Unidas proviene de nuestro continente y de nuestra región. Entonces, sí tiene que haber mucho el siguiente diálogo con, ¿no?, los temas del sur global, que ahora somos la mayoría. De hecho, algunos autores lo llaman como la dictadura de las mayorías, porque somos ya el sur global, los mayores, o sea, la mayoría dentro de los organismos regionales donde un país es igual a un voto y el peso pues representa el Estado y no necesariamente el peso que tiene en su economía. Entonces hay muchísimas cosas que en el tintero. Doctora Sandra Canetti, ¿qué debemos estar atentos? Y un ingrediente adicional que yo quisiera incorporar y que también quisiera la opinión de la doctora Aparicio es si hay expectativas de que el próximo gobierno de Trump pueda afectar el cumplimiento de estas metas, porque por un lado el sector empresarial parece apoyarlo mucho, incluso promotores de las energías limpias, etcétera, pero por el otro lado una agenda que no necesariamente es una agenda progresista. ¿Qué tanto puede representar un riesgo para la Agenda 2030? Yo diría que un gran riesgo y que nuestro país pues tiene un panorama sumamente complicado. Nunca hemos tenido una relación 100% armoniosa en donde México pueda imponer condiciones de manera efectiva. Se ha intentado, por supuesto, ¿no? Pero sí creo que el hecho de que alguien con las características de Donald Trump haya llegado a la presidencia de Estados Unidos va a frenar mucho o nos va a significar un retroceso importante en materia de los objetivos y en materia de políticas públicas encaminadas al ámbito social. La coyuntura internacional además no es nada halagüeña, o sea, no es solo el hecho de que Donald Trump haya llegado a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Hay todo un retroceso a nivel internacional que favorece otros intereses de pues quienes llevan la batuta finalmente en el ordenamiento global, y eso pues mantiene de forma limitada a gobiernos como el caso de México, ¿no? Tenemos que estar atentos pues a los temas más importantes de la agenda bilateral, que tiene mucho que ver con estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Particularmente migración, ¿no? Las violencias, ¿no? Hay un objetivo que a mí me parece innovador en esta agenda, que es el objetivo 16, que habla justamente de paz y justicia, y que una de sus metas tiene que ver precisamente con el uso de las violencias, ¿no? El objetivo que tiene que ver con la salud, que es el objetivo 3, tiene que ver, por supuesto, con el consumo de drogas y de narcóticos, que también es un tema fundamental en la agenda bilateral, pero lamentablemente no puedo decir que estemos en una posición frente a alguien como Donald Trump para negociar por lo menos o encaminar las políticas públicas a los objetivos. Pero bueno, se tiene que hacer. Después de todo, tenemos una gran tarea por delante, y pues la presidenta va a tener que gestionar
en muchos sentidos, no puede salirse de los compromisos internacionales tampoco, ya es parte de muchas de las agendas, no solo de desarrollo, y quizá, como decía la doctora Mariana, ¿no? Hacer cooperación sur-sur y juntar esfuerzos desde países o desde sociedades que tienen mucho más en común, pues para aventar o para caminar, pues por lo menos para erradicar la desigualdad que tanto nos afecta. Doctora, ¿coincides con este tema de Trump? Tú has estado observando mucho la relación México-Estados Unidos y pues bueno, claro que hasta ahora todo es especulación porque pues no se sabe, pero ya sabemos que pues bueno, es un presidente que viene mucho más envalentonado que hace 4 años, ya la curva de aprendizaje será mínima, tiene ya una idea muy clara y ha tenido una agenda... al menos no en hechos, sino en amenazas muy claras que podrían afectar no solo el desempeño de México, sino también con otros países, ¿no? Voy a empezar con una frase cuando llegó el presidente Biden a la Casa Blanca. America is back to multilateralism. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Pues regresar a aislacionismo nuevamente en Estados Unidos. Creo que la primera administración de Trump lo que dejó claro es que Estados Unidos no va a asumir el costo político ni económico de ser el líder a nivel internacional, que ya venía su proceso de decadencia desde el inicio del siglo XXI y que con Trump fue mucho más evidente. Pasamos de un mundo multipolar de cooperación de Barack Obama a un aislacionismo y proteccionismo del presidente Trump en su primera administración. ¿Qué es lo que pueda pasar? Bueno, un Donald Trump en donde identifique cuáles son los intereses de Estados Unidos, por supuesto no estar el líder en organismos internacionales como como Naciones Unidas y digamos, hay un fuerte movimiento hacia un proceso de regionalización, aunque tampoco estoy muy segura que en América del Norte eso vaya a suceder, pero el mundo está pasando de un multilateralismo y cooperación a procesos de cooperación regional en temas y intereses muy específicos. Hay muchos de los temas de las ODS que a Trump no le gustan, que no tienen ningún interés y que por demás él considera, dicho más o menos sus palabras, todo el mundo ha abusado de Estados Unidos y él lo va a detener. Entonces, parece que para el sistema multilateral y la cooperación son momentos oscuros, pero como todo momento oscuro, esperemos que en algunos años otra vez la cooperación regrese a la luz, sobre todo porque los temas de las ODS son fundamentales para una gran cantidad de personas a nivel del mundo. A ver, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, vayámonos con un poco de optimismo, porque bien decían, y así empezamos la conversación, sí ha habido avances, es decir, sí ha habido algunos avances, quizás en algunos casos lo que tendremos que ver es si estos avances serán sostenibles a lo largo del tiempo, si no se va a revertir la tendencia, pero pensemos, ¿cuáles creen que, digamos, pueden ser algunas de las metas que más optimistas para el caso mexicano? Yo diría que en materia de salud, y se lo atribuyo a los avances médicos y científicos. Okay. Diría también que con la presidenta, como tú ya bien habías mencionado, y sus temas de interés, quizá aquellos objetivos que están encaminados al cuidado del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Quizá un consumo más responsable, un uso también más responsable de los recursos naturales. México además es un país megadiverso, así que ahí tiene mucho que hacer y mucho que decir, ¿no? En América Latina es uno de los más importantes junto con Brasil. Entonces, digamos, tenemos insumos como para plantearnos con expectativas a corto, mediano y largo plazo para de alguna manera alcanzar los objetivos. Muy probablemente pues la equidad de género, digo, el hecho de que haya una presidenta no garantiza nada, pero sí creo que puede ser un impulso importante, ¿no? Yo diría que es en esos objetivos, porque hay otros, pues que francamente, por ejemplo, con este proceso de militarización que hemos estado viendo en nuestro país, no de ahora, sino desde hace algunos sexenios, pues están lejos de alcanzarse, ¿no? Como el de paz e instituciones justas, por ejemplo. Y bueno, pues tiene un largo camino México, particularmente en este sexenio, pero pues creo que por ahí podríamos empezar a entrar la equidad de género, salud. En donde ha habido
ya de por sí avances sí, muy ha habido, notables, pese ¿no? a la pandemia, Sí. porque la pandemia pegó en general a unos sí. más que otros, pero sí hubo un retroceso importante en materia de salud. Pero diría que en estricto sentido, aunque no somos Dinamarca, ¿verdad? Pero sí creo que los avances médicos y los lazos de cooperación que hay de México alrededor del mundo sí pueden de alguna manera generar avances en este sentido. De acuerdo. Doctora Aparicio. Creo que algo importante que tiene la Agenda 2030 es pensar en el desarrollo de forma sustentable. De nuevo parece un lugar común, pero el hecho de plantearnos la posibilidad de generar desarrollo económico y en otros campos digamos, buscando proteger y asegurar el planeta, ya es un gran avance significativo. Estoy de acuerdo con la agenda que ha planteado la doctora Canetti. Esperemos que México tenga un avance significativo en el cuidado al medio ambiente y la naturaleza y, por supuesto, energías renovables. De hecho, hace poco en una cumbre sobre medio ambiente dijeron México regresó nuevamente a los temas de la agenda, ¿no? Que ahí habíamos perdido un poco. Por supuesto, salud. Y el más acceso a la educación, creo que también vamos bastante bien y habría que seguir redoblando esfuerzos. Hay otros temas que son complejos. En el caso de México en particular, creo que un tema que se le debe mucho a muchas comunidades en el país es agua limpia y saneamiento y todos los indicadores que tiene ese objetivo de desarrollo sostenible, pero uno que es articular en los 17 objetivos tiene que ver con el fin de la pobreza extrema. Esperemos que no lo logramos en el 2030, pero que al menos se haya mínimos posibles, ¿no? En el mundo de no tener personas en extrema pobreza, aunque es muy poco lo que implica pasar de la pobreza extrema a la pobreza. Puede ser determinante y creo que hay ciertos programas de política pública, sectores que pueden ser, en México son constitucionales, hay otros países en los que no, que son un sine qua non determinantes para darle calidad de vida a la población. Claro, yo quisiera recordarle también al público que nos escucha que en ambas cámaras del Congreso se crearon grupos de trabajo, uno una comisión especial y en Cámara de Diputados un grupo de trabajo de seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y que pueden consultar los informes de ambos de ambos grupos de trabajo en los respectivos portales. Lo que sí es que debiera haber continuidad en esos trabajos, porque el problema de los cambios de legislatura, otro es que a veces se interrumpen y tarda otra vez en establecerse el grupo de trabajo, etcétera. Entonces, seguramente veremos en las próximas semanas o quizá meses la instalación de estos nuevos grupos de trabajo para darle seguimiento. Doctora Sandra Canetti, doctora Mariana Aparicio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios. ¿Dónde pueden seguirlas en sus redes o en sus en su respectiva institución? ¿Cómo las podrían contactar si quieren conocer más de su trabajo? Bueno, mira, a mí y a un equipo de colegas que trabajamos temas sobre militarización y desarrollo justamente nos pueden seguir en Facebook, la página que se llama Resonancias de la Militarización y la Seguridad Humana, y de ahí los va a llevar a otros canales. ¿Qué es el proyecto además que tú Sí, es un encabezas? proyecto de investigación, así es. Muy bien. Doctora Mariana Aparicio. Pues todas las redes y la página web del Observatorio Binacional pueden encontrarlo, la página Observatorio Binacional, todo junto, .políticas.unam.mx. Estamos también en X, aunque ya tenemos que migrar a otros, ¿no? Más democráticos, Facebook, y a mí me pueden buscar como @Mariana Aparama. Muy bien. Sí, claro, hay que migrar a Blue Sky, ¿no? Y Exacto. a otras tareas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, queridas doctoras, y gracias a usted que nos escucha por habernos acompañado aquí en Apuntes Parlamentarios. Le agradezco también al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en la asistencia a Karen Garduño. Yo soy Kenvir Puente y nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.